Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, empiezo un poco presentándome. Bueno, mi nombre es Ángela Cobas, soy ingeniera técnica en informática de gestión, eso es lo que estudié a los 18 años cuando me tocaba estudiar. Y durante años estuve trabajando primero de programadora, luego de analista, luego de gerente de proyectos, hasta que llegué a manager de desarrollo de negocios. Estaba trabajando en la dirección de una empresa bastante importante, de un clúster de turismo. Y durante este tiempo descubrí el coaching, me encantó, estudié coaching en su momento en Madrid, en aquel momento vivía en Madrid. Y realmente descubrí que aquello me encantaba, me apasionaba y que a esto es a lo que quería dedicarme un poco, pues, toda la vida. Pero estaba en un trabajo muy cómodo, muy seguro, muy tranquilo y quizás pues el miedo hizo que antes de dedicarme al coaching decidiese que quería formarme más y empecé a estudiar psicología. Terminé psicología casi año por año y cuando acabó esto ya no tenía, digamos, más excusas de seguir estudiando y tuve que enfrentar el miedo. Esa historia también es una historia muy larga y dejar lo que era mi zona de confort y mi trabajo de toda la vida para dedicarme al fin a lo que realmente me gustaba. Entonces, ¿qué sé yo del miedo? Pues yo sé mucho del miedo porque el miedo durante toda mi vida me ha tenido anclada a muchas cosas, a trabajos en los que no era feliz, en los que sabía que no era mi lugar en el mundo, también a parejas, por miedo a lo que venía después. Pero bueno, como iremos viendo a lo largo de la presentación, pues cada vez que superas un miedo, ese miedo se te queda a la espalda y sabes que puedes afrontar casi cualquier situación por el estilo. Bueno, durante la presentación me gustaría que, bueno, si tenéis dudas, si queréis comentar algo, lo comentéis y lo vayamos compartiendo todos juntos, ¿os parece? Es que es mi primera webinar y me siento aquí un poco sola detrás de la pantalla. Siempre estoy acostumbrada a tener gente delante con la que interactuar. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntaros ¿a qué tenéis miedo? Es decir, los que estáis aquí escuchando esta presentación, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿qué miedo tenéis que os separa de alguno de vuestros sueños? Es para ir poniendo pues, ejemplos a partir de los miedos que tenéis vosotros, ¿no? Bueno, falta de empleo, fracaso, a no saber hacer bien las cosas, no servir para lo que me gusta. Este es un miedo muy común. Y entonces, vamos a ver, ¿qué cosas son las que impiden el miedo? El miedo, bueno, ese lo he tenido también, María López, el miedo a no ser capaz de mantenerme como autónoma. El miedo impide, por ejemplo, pues eso, a cambiar de trabajo o a uno que esté más acorde con nuestros valores. Este es un miedo muy común. El miedo a dejar un trabajo seguro para crear algo nuestro, nuestra propia empresa, por ejemplo. Cuando estamos en una empresa y nos ofrecen un puesto de más responsabilidad, esto, bueno, el miedo, en este caso lo solemos coger porque no escapa mucho de nuestra zona de confort, pero también tenemos miedo a dar ese paso. ¿Qué otras cosas? Crecer como empresa, si tienes una empresa, el crecer y pues tener más empleados, tener más responsabilidades, tener más dinero, también puede darnos miedo. Si nosotros somos una empresa de servicios, el tener más cliente, el tener que delegar, también da miedo. Y sobre todo como empresa, lo que suele pasar es que en temas económicos también tenemos lo que es nuestra zona de confort. Todos habéis oído hablar de la zona de confort, ¿verdad? Porque no sabía muy bien si explicarlo o no, porque he pensado que probablemente si es algo que teníais vosotros por mano. Muy bien, perfecto. Entonces, vosotros sabéis que existe el termómetro del dinero, ¿no? Que estamos un poco todos programados para ganar un cierto importe de dinero al mes.
podemos tener problemas en un momento determinado, podemos pensar que, por ejemplo, imagínate que yo estoy programada para ganar pues 3.000 euros al mes, ¿vale? Entonces estoy ganando en una empresa 3.000 euros al mes, por ejemplo, cuando salga a la calle, si no me desprogramo y me programo para ganar otro importe, dentro de nada estaré ganando lo mismo. Entonces, el aumentar este termómetro del dinero, por ejemplo, en el momento de crecimiento de una empresa, en el momento de encontrar un trabajo mejor, también suele dar miedo. Es decir, en general, la mayoría de nuestros sueños están donde está el miedo. Ay, me he pasado la diapositiva. Bueno, espera, sigo por aquí. Es decir, las cosas que nos impide el miedo es cambiar de trabajo, buscar clientes, crecer. Y seguimos aquí. Esas son las cosas que nos impiden el miedo. Pasamos ahora a las cosas que nos dan miedo. ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de la misma naturaleza, ¿no? Es decir, vosotros sabéis que tenemos la amígdala, que es aquí una cosita que tenemos aquí detrás del cerebro, que se encarga de chequear constantemente toda la información que llega del exterior. Y se encarga de esto para poder detectar cualquier cosa que pueda influir en nuestra supervivencia. Entonces, cuando detecta un peligro que afecta a nuestra supervivencia, se encarga de dirigir el resto del cuerpo para ayudarnos a alejarnos de la amenaza. En el caso de tomar decisiones importantes que nos alejan de nuestra zona de confort, que nos pasan a la zona de peligro, donde la amígdala detecta un peligro, pues esto lo que hace es paralizarnos. Pues, ¿qué cosas son las que en definitiva dan miedo? Da miedo cambiar de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pasamos de nuestra zona de confort a una empresa que no conocemos, que no sabemos las normas, que no sabemos si nos van a aceptar, si no, si tenemos amigos, si no, con quién vamos a merendar, con quién nos tenemos que relacionar, si pagan bien a fin de mes, si no. Montar nuestra propia empresa es algo que también da trabajo, por lo mismo, porque crea incertidumbre. Es decir, si estamos acostumbrados a trabajar para otro, pues de repente el salir a la calle, el no tener ese sueldo a final de mes, pues es algo que también nos da miedo. Vivir en otro país, dejarlo todo y mudarte a otro país donde no conoces la cultura, no conoces la gente, no conoces a nadie, es otro típico caso de miedo. Cambiar de estado civil, sobre todo de pareja soltero, eso os puedo asegurar que da muchísimo miedo. Y el éxito es algo que también da miedo. Es decir, no saber si podré entrar en ese nuevo estado. Entonces, ante todas estas cosas desconocidas, lo que hace la amígdala es reaccionar y provocarnos la situación de miedo para mantenernos en una zona que ella sabe que se puede mantener, donde nuestras constantes están más o menos aseguradas, aunque sea mentira, como veremos un poquito más tarde. Entonces, lo que hace la amígdala, espera, a ver, ¿dónde está el ratón? Que lo tengo. Es mantenernos en nuestra zona de confort. Pero la pregunta ¿es la zona de confort una zona segura? Es decir, ¿vuestro trabajo en el que estáis ahora muy cómodos es una zona segura? ¿No puede cambiar la empresa y echaros mañana? ¿Los clientes que tenéis son seguros? En el caso de Javier Martínez, que decía que le da miedo buscar nuevos clientes, ¿los clientes que tiene son seguros? ¿Realmente le mantienen a salvo? Porque claro, cuando nosotros pensamos en salir de nuestra zona de confort, solo pensamos qué cosas nos puede pasar fuera. Pero nunca pensamos qué cosas nos pueden pasar dentro de nuestra zona de confort. Es decir, bueno, es que si me voy, si hago, si busco, ¿qué me puede pasar allí? Pero analizamos mucho menos y con mucho menos cuidado qué nos puede pasar aquí. También solemos tener miedo a tomar una decisión equivocada. Es decir, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me busco un trabajo nuevo y resulta que allí me va mal? ¿Qué pasa si me voy a trabajar por mi cuenta y resulta que allí me va mal?
Es decir, la pregunta es, ¿creéis que existen las decisiones equivocadas? Porque si lo miramos así, lo que nos daremos cuenta es de que nunca podremos saber qué nos hubiese pasado si nos hubiésemos quedado. Igual que nunca podremos saber qué nos pasaría si nos fuésemos si no lo hacemos. Porque al dejar de recorrer un camino en la vida, nunca sabrás qué te hubiese podido pasar en el otro camino. También tenemos miedo al fracaso. ¿Pero existe realmente el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Bueno, comenta aquí Santiago Álvarez que sí existe la zona de confort. Bueno, esto no estamos negando que no exista la zona de confort. La pregunta ¿es la zona de confort una zona segura? Esa es más bien la pregunta. O sea, que existe la zona de confort, estamos todos seguros de que existe, todos la tenemos. ¿Pero esto es segura? Esa es la pregunta. También, bueno, lo que comentaba, ¿no? También tenemos miedo al fracaso. ¿Pero existe realmente el fracaso? Realmente, o sea, si nos tomamos el fracaso como fracaso, es decir, con sus connotaciones negativas, es decir, el fracaso es malo. Bueno, Íñigo, lo de que hay zonas de confort seguras me encantará oírlo. Si convertimos el fracaso en aprendizaje, en vez de darle connotación negativa, le damos una connotación positiva, nos daremos cuenta que un fracaso no es el fin, que es simplemente un resultado no deseado que nos sirve para ajustar. Hace un año o así, coincidí en el avión, que venía de Madrid a Mallorca, yo vivo en Mallorca, coincidí en el avión con un millonario, de casualidad. Entonces, bueno, empezamos a hablar porque, bueno, él era cubano, entonces yo estoy muy relacionada con la cultura cubana, le oí el acento y empezamos a hablar y, bueno, me dijo que su familia pues había emigrado a Miami coincidí con un millonario, que su familia había emigrado a Miami y, o sea, cuando bueno, Fidel Castro, tal, y bueno, entonces en Miami, pues su familia tuvo que empezar de cero y él, cuando era adolescente, pues su familia era muy pobre, ¿no? Y entonces dice que cuando él trabajaba de camarero, cuando estaba en la universidad, se encontró también con un millonario. Y le dijo, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? Que es lo mismo que yo le pregunté a él, ¿y esto cómo se hace? Y dice, bueno, que el señor le dijo que había dos formas de vivir en la vida. Una, pues, por ejemplo, él puso el ejemplo, no es mío, de trabajar en una hamburguesería por $5 la hora, trabajar 8 horas diarias. Y la otra, buscar algo que le diese suficiente margen de error, de suficiente margen de ganancia. Y a partir de allí, seguir trabajando las mismas 8, 10 horas que hubiese trabajado en la hamburguesería y ganar mucho más dinero. Y entonces él decidió seguir ese camino. En ese camino, él dice que lo que más le costó decidir fue qué cosa era la que le daba suficiente margen de beneficio. Y al final decidió que era un tema de aviones. Nunca supe qué empresa era, lo que sé que tenía casas en todo el mundo y se dedicaba a un tema de vender piezas de aviones. Y me comentaba que él había leído muchos libros de autoayuda porque le interesaba el tema y que se había dado cuenta de que él realmente trabajaba de la misma forma que decían los libros. Es decir, se marcaba un objetivo y que el objetivo al objetivo nunca llegaba en línea recta. Que cuando llegaba, pues espera, es que la cámara iba así, o sea, la línea recta nunca era recta, pero que él no cejaba en el empeño hasta que lo conseguía. Y que todas estas cosas que se iban contando en el camino le servían para aprender. Que eso también lo veremos ahora un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el miedo? ¿Qué podemos hacer con el miedo este que nos paraliza, ¿no? Es decir, el miedo este podemos
tenemos dos opciones. Una, dejar que el miedo tome decisiones por nosotros, es decir, dejar que el miedo nos mantenga en la zona de confort, la zona segura y alejada de nuestros sueños, a no ser que nuestros sueños estén dentro de la zona de confort, claro. O tomar impulso a partir de ese miedo. Porque tal como hemos comentado antes, normalmente siempre analizamos lo que puede pasar fuera de la zona de confort, pero no lo que puede pasar dentro. Entonces, un truco que yo suelo usar a menudo en estas ocasiones es preguntarme qué me diría la Ángela yo misma en mi lecho de muerte. Es decir, cuando yo estaba en mi trabajo seguro, tranquila, con mi sueldo seguro a fin de mes, pensé que qué me diría en mi lecho de muerte, o sea, qué diría yo en mi lecho de muerte. Y claro, me imaginaba trabajando el resto de mi vida allí, levantándome por las mañanas, pues sin estar en el sitio del mundo que yo quería, muchas veces infeliz, con la depresión de los domingos por la noche, y todo esto, y en mi lecho de muerte yo pensaría, oye, ¿por qué no te la jugaste? ¿Por qué no te la jugaste? Quizás al otro lado había una vida mejor. Y también pensé qué pasaría en mi lecho de muerte si yo me la jugaba y me iba mal. Entonces sentí alivio, ¿no? Porque sentí que era mucho peor permanecer en ese puesto toda mi vida que arriesgarme a perder e incluso perder, porque al menos sabría que había gastado ese cartucho. Entonces, a mí esa decisión me sirvió, o sea, me daba realmente más miedo permanecer en mi zona de confort que salir y fracasar. Entonces, bueno, Santiago Álvarez decía que da miedo perder un salario seguro. Sí, Santiago, estoy totalmente de acuerdo. Da pánico perder un salario seguro. Pero en mi caso, personalmente, prefería perder un salario seguro y arriesgarme a probarlo que no permanecer con un salario seguro y no arriesgarme. Bueno, y aquí tenemos... Dice Íñigo que profesionalmente sí le salió bien por las nuevas experiencias, pero en el fondo y más con familia no lo hubiese vuelto a hacer. Sí que es verdad que cuando decides emprender por tu propia cuenta, la familia cuesta mucho más estar con ella porque estás todo el tiempo pensando pensando en el trabajo, ¿verdad? Al menos en mi caso. Entonces, seguimos. También otra cosa que no solemos preguntar es qué puede pasar si va bien. Es decir, hasta ahora hemos analizado los riesgos, es decir, qué puede pasar si va mal, es decir, en mi lecho de muerte, qué puede pasar si va mal. Entonces, ves, al menos en mi caso, vi que no era tan malo como yo creía o como parecía, pero ¿y qué puede pasar si va bien? O sea, en mi caso, ahora que, bueno, ha sido también un camino duro, pero ahora que me va bien, jolín, los beneficios son muy grandes. Entonces, ¿qué puede pasar si vas bien? Pues en mi caso, si iba bien, podía terminar trabajando en algo que me encantaba y que adoraba, en terminar con la depresión de los domingos por la tarde, en levantarme con ganas de trabajar, en disfrutar más de la vida y sobre todo en mi caso, el beneficio más grande, aparte del económico y todo, era ser un ejemplo para mis hijos, porque yo pensaba que cómo iba a defender delante de mis hijos que todos debemos luchar por algo en lo que creemos si yo no lo hacía. Para mí era indefendible. Bueno, ¿qué cosillas podemos hacer para lidiar un poco con este miedo, ¿no? En primer lugar, yo creo que es muy importante tener siempre claro cuál es tu objetivo. Es decir, si mi objetivo es dedicarme a lo que más me gusta, que es el desarrollo personal, escribir, bueno, las cosas que me gustan, estar con la gente, el tema comercial. Lo que no puedo hacer es, al primer momento de miedo, volver a coger algo para volver a mi zona segura. Por ejemplo, un caso. Cuando yo había dejado ya mi trabajo como informática, me estaba dedicando al desarrollo personal, pues vinieron unos señores y me ofrecieron un trabajo de lo de antes. Entonces era un trabajo en un momento que yo económicamente no estaba demasiado bien.
y me aseguraba el sueldo pues durante unos meses. Entonces significaba volver a aparcar otra vez mis sueños para sobrevivir. Entonces, ¿esto me alejaba o me acercaba a mis sueños? Bueno, seguramente aquí hay diferentes opciones, pero yo en mi caso decidí no cogerlo porque esto me alejaba 6 meses más otra vez del sitio donde yo quería llegar. Otra cosa que también pues lo comentaba el señor cubano millonario es adaptarte en cada momento a la situación. Es decir, no puedes seguir encabezonada en las cosas que necesitas. O sea, si la situación, imagínate que sacas un producto al mercado, por ejemplo, ¿no? Sacas un producto al mercado y el mercado no lo acoge bien. Por ejemplo, un caso en Mallorca. Un caso en Mallorca de una empresa que conocí aquí, que, bueno, Mallorca es una isla muy pequeñita que está en el Mediterráneo, entonces es pequeña, todos tenemos coche, todos vivimos cerca de donde trabajamos. Y entonces intentaron hacer que la gente, o sea, intentaron llevar la comida al trabajo a la gente. ¿Qué pasa? En un sitio tan pequeño donde todos estamos rodeados de familia, la gente o se va a comer a su casa o se lleva el tupper de casa porque tiene gente, yo qué sé, pues yo misma, pues tengo a mi madre, pues cojo el tupper y me voy al trabajo. Y entonces, no, mi marido no tenía colchón financiero. Y entonces, aquí no funcionó. Es decir, no puedes seguir insistiendo en una empresa que el mercado, en este caso, no acepta. No acepta porque el mercado no está preparado. Esta misma empresa en Madrid, que yo conocía una empresa muy similar en Madrid, funcionaba perfectamente. Es decir, hay que ir adaptándose en todo momento a las situaciones del mercado, de la crisis. Por ejemplo, en España, que ha habido la crisis, hay que ir adaptándose. Si tu cliente no está en un lado, pues hay que ir buscándolo a otro, pero siempre teniendo claro cuál es nuestro objetivo. Otro tema importante, no hay que darle demasiadas vueltas. No hay que estar pensando, bueno, todo el tiempo y sí, 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 porque esto hace que entremos en una espiral de la que es muy, muy complicada. Otro tema importante es pensar que siempre hay retos. Es decir, si tú te quedas, por ejemplo, en tu trabajo seguro, con tus clientes, en tu nivel de crecimiento actual de la empresa, siempre vas a encontrar retos, siempre vas a encontrar dificultades. Entonces, si total, en la vida vas a encontrar dificultades, ¿qué mejor forma de afrontarlas que sean pillándote, persiguiendo tus objetivos? Eso también es para mí importante. Es decir, si yo en mi trabajo de antes tenía problemas y dificultades, que los tenía un montón, porque, bueno, y además, yo qué sé, pues cuando se estropeaba una máquina, un servidor, pues venga, a ver cómo saben la base de datos, habla la copia de seguridad, esto eran problemas, a mí me creaban angustia. Pues si tengo que pasar angustia, porque la vida es así, pues prefiero pasar esa misma angustia haciendo lo que a mí me gusta y persiguiendo unos objetivos que son míos propios que los de otra persona. Si me quedo en el crecimiento de mi empresa actual y total, voy a estar pensando si me llega el dinero, si no me llega, si no, pues prefiero a lo mejor tener estas angustias creciendo que no estancándome. No sé si me explico. Otra cosa que también podemos hacer es reducir al mínimo las posibilidades de riesgo. Es decir, si, por ejemplo, una cosa que yo sí he hecho es intentar durante un tiempo vivir con el menos dinero posible que podía. Intentar no incurrir en gastos innecesarios. Por ejemplo, no alquilar un local hasta que sepas que puedes pasar por lo menos un año con local alquilado, siempre y cuando el local no sea parte de tu negocio. Es decir, si tú vas a montar un restaurante, es muy lógico que tengas que alquilar un local, pero en mi caso no era necesario. O sea, podía apañarme con otras cosas. Entonces, reducir las posibilidades de riesgo va a contribuir a que pierdas el miedo. Siempre hay cosas que puedes hacer, que puedes crear, que puedes aprovechar.
Y pensando y alimentando la creatividad, seguramente son muchas más posibilidades de las que vosotros creéis. Otro, os voy a proponer un ejercicio. O sea, por lo que he visto por ahí, intuyo que hay algunos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Que no saben si alejarse o acercarse si quedarse en el trabajo fijo, si no, si salir. Os propongo que entréis en una sala, ¿no? Y que decidáis en cada sitio de la sala dónde está cada decisión. Es decir, una decisión, por ejemplo, en la puerta está la decisión de dejar mi trabajo y buscar mi vida. Y en la ventana está la decisión de quedarme en mi trabajo. Os propongo que os situéis en medio y os vayáis con los ojos cerrados, acercando lentamente a cada una de las decisiones. Por ejemplo, acercándoos lentamente al quedaros en vuestro trabajo. Y sintáis en vuestro cuerpo a medida que vais acercándoos, incluso abriendo la puerta, incluso cogiéndola, qué sensaciones y qué emociones son las que tenéis, qué emociones os causa. Incluso imaginéis vuestra vida más allá de esa decisión, es decir, cómo sería vuestra vida más allá de esa decisión, de ese momento, del momento de tomar esa decisión y cómo os vais sintiendo. Una vez que tengáis eso procesado, os invito a volver al medio y hacer lo mismo con la otra decisión. Ir acercándoos y decidir en todo momento qué cosas son las que vais sintiendo. Esto lo uso yo muchísimo con mis clientes y decisiones que han tardado siglos, decisiones que han tardado siglos en tomar, tardan 10 minutos en tomarla. Os invito a que lo probéis. Otro tema bueno, que podéis usar para manejar vuestros miedos es el proceso cognitivo. ¿Conocéis el proceso cognitivo? Entonces, el proceso cognitivo bueno, es un circuito, podéis tomarlo en el momento que vosotros queráis. Y este ejercicio también lo podéis hacer vosotros en casa, ¿no? En el suelo ponéis las cuatro opciones, el pensamiento, la emoción, el comportamiento y resultado, por ejemplo, con folios o con círculos o con baldosas. Entonces, un pensamiento nos lleva a una emoción, ¿no? Es decir, el pensamiento de, si estamos hablando del miedo, el pensamiento de es difícil ganarse la vida fuera de un trabajo seguro, genera una emoción, que es un miedo. Entonces, ese miedo hace que os comportéis de una forma en concreto. Es decir, en este caso, pues manteniendo lo que es vuestro trabajo o no yendo a buscar más clientes, no creciendo. Y esto genera un resultado, que en este caso es mantenerse en el momento que toca, en el momento en que estáis ahora. Imaginad que queréis avanzar profesionalmente y que queréis llegar a otro lado. Os propongo que lo hagáis al revés, ¿vale? Colocaros en la posición de resultado. E imaginaros que queréis conseguir un objetivo en concreto. Por ejemplo, tener más clientes. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que teníamos. Imaginaros que lo que queréis es cambiar de trabajo o montar vuestra empresa. Pongamos que es montar vuestra empresa. ¿Cómo tendríais que comportaros para montar vuestra propia empresa? Pues, por ejemplo, pues tendríais que comportaros pues, haciendo un plan de seguridad para ver cómo podéis hacerlo, dejar vuestra empresa, bueno. Vale. ¿Y qué emoción, volviendo para atrás, qué emoción necesitáis sentir para hacer esto? Pues probablemente la emoción que necesitáis sentir, en mi caso, sea tranquilidad, serenidad. ¿Y qué pensamiento debería ser el que alimentase esa emoción? Pues probablemente en ese caso, pues el pensamiento podría ser, así aquí cada uno buscáis vuestras opciones, ¿no? El pensamiento podría ser, pues, no pasa nada, si fracaso será un aprendizaje, esta es la mejor opción que puedo
que puedo tomar. Entonces, a partir de aquí, o sea, es decir, cambiando el resultado y yendo hacia atrás, es lo que os permitirá también analizar cómo os tenéis que comportar. Para terminar y luego pues ya pasamos a lo que son las preguntas que vosotros queráis. Espera, he vuelto a perder el ratón. ¿Dónde está? Aquí. Os voy a contar bueno, mi madre, mi hijo tiene miedo, ¿no? Mi hijo es muy médica, tiene 5 años. Y tiene miedo a los lobos, cuando en Mallorca no hay lobos ni lo ha visto en su vida, a los monstruos, cuando creo que tampoco no ha visto ninguno. Entonces mi madre siempre le coge de la mano y van a buscar juntos el miedo. Es decir, ahí hay un lobo, ¿dónde hay un lobo? Entonces mi madre coge al niño de la mano y se lo lleva donde el niño dice que está el lobo. A ver, ¿dónde está? Uy, pues no está. No, está allí. Y entonces le acompaña a todos los lados buscando el miedo. Y es que el miedo, aunque en algunas ocasiones nos sirva para sobrevivir, en muchas otras ocasiones el miedo no existe. Y cuando das el paso, te das cuenta de que no existe. También lo bueno de superar grandes miedos es superar barreras que ya nunca más vuelven a existir. Es decir, yo me podré enfrentar a distintos miedos, pero creo que nunca más tendré miedo a volver a empezar de nuevo a nivel laboral. Porque una vez que he superado el primero, sé que tengo herramientas para volver a hacerlo otra vez. Igual que cuando superas una separación o un divorcio, yo creo que nunca más vuelves a tener miedo de separarte, porque ya lo hiciste una vez, ya lo superaste y ya pudiste. Es decir, una vez que superamos un tipo de miedo, haces que te sientas fuerte y poderoso y que te vuelvas muy valiente. Pero no solo, incluso no solo a veces en ese ámbito de cuestión, sino también en otros ámbitos de tu vida. Y también te das cuenta que el mundo no se acaba allí, que lo que tenías tanto miedo muchas veces no existe, que el sol al día siguiente vuelve a salir y que a medida que vas superando tus pequeños retos, sientes que tus esperanzas cada día pues, se van renovando. Y es verdad que nunca es fácil. Y un ejemplo que siempre pongo es el de la mariposa. Sabéis que cuando el gusano se convierte en mariposa y la mariposa está en el capullo, para la mariposa romper el capullo y salir es algo doloroso, ¿sabes? Porque tiene que romper la cubierta. De hecho, si tú ves una mariposa que está saliendo y rompes el capullo, esa mariposa no vuela. ¿Por qué? Porque el vuelo lo que hace es fortalecer las alas. Entonces, si no tuvieses que hacer ese esfuerzo, si no tuvieses que hacer esa lucha por romper el capullo que envuelve, nunca tendrías la fuerza suficiente para volar. Entonces, a veces en la vida, igual que hacen las mariposas, bueno, o los gusanos antes, que construyen así pues su propia prisión y su propio capullo, nosotros construimos también en la vida nuestra prisión rodeada de miedos, de culpas, bueno, de diferentes, bueno, cada uno tiene sus fantasmas y sus monstruos propios, ¿no? Entonces, sí que es verdad que da miedo romper esa prisión o esa zona de confort o ese sitio donde estamos, pero a veces ese esfuerzo por salir es lo único que nos puede llevar a volar. Y una vez que empiezas a volar, una vez que vas fortaleciendo tus alas, que en la vida real sería ir adquiriendo los recursos necesarios que necesitas para pasar a una nueva etapa, una vez que miras atrás, al menos en todas las ocasiones que he tenido que superar un miedo grande, lo que te das cuenta es que esa época en que estabas rompiendo tu capullo, en que estabas esforzándote, en que estabas creciendo, en que estabas superando tus limitaciones, siempre la recuerdas con muchísimo cariño. Y que la mayoría de ocasiones te das cuenta de que ha sido fácil, muchísimo más fácil que quedarte donde estabas, muchísimo más fácil que permanecer en algo que no te gustaba. También te das cuenta de que lo que has conseguido en muchas ocasiones es bastante distinto de lo que tú habías soñado, pero que se le parece mucho. Y eso sí que me ha pasado también muchas veces.
Y entonces, bueno, con eso acabo y os cedo a vosotros las preguntas y el diálogo. Y quisiera acabar con la frase de que siempre podemos luchar por tener una vida mejor. Gracias. Dice Íñigo que prefiere no aprender a golpes y que hay muchos que no se le han pegado nunca. Sí que es cierto. Sí que es cierto que hay mucha gente que no se le ha pegado, que no se le ha pegado nunca. Esto es una cuestión de elección. El tema está, si tú te encuentras tranquilo en tu zona y cómodo en tu zona, pues adelante. Quiero decir, o sea, yo no estoy diciendo que todos tengamos que salir y todos tengamos que luchar, solo si tu vida profesional o tus sueños están más allá de los golpes y del miedo, pues entonces este es el momento en que tienes que luchar. Perdón. Creo que me he resfriado. Bueno, comenta Hugo que afuera de la zona de confort es donde se encuentra el verdadero aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y dice Isabel, una pregunta, ¿dices que fue distinto? Sí, fue distinto. Yo creo que cuando tú sueñas una cosa y te la imaginas de cierta forma, al final lo que haces es ir buscando oportunidades que te lleven hasta allí, ¿no? Entonces, al menos es mi vivencia, ¿eh? Esto es personal, esto no es teoría, lo digo de corazón. Entonces, tú sueñas algo y sueñas que lo vas a conseguir de determinada forma. Entonces, en mi caso, pues las oportunidades no vienen en el momento que tú quieres, sino que se disfrazan de cosas distintas y vienen siempre en un momento que no te lo esperas. Y cuando llegas a tus objetivos, pues sí es ligeramente distinto. No sé, no sé explicarlo muy bien, porque es algo quizás muy subjetivo. ¿Más preguntas? Bueno, comenta Andrés que el sabio aprende de los errores de los demás y el necio aprende de los propios. Eso también es cierto y estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y yo me considero necia, según esa afirmación. Porque aunque yo he leído mucho, siempre he tenido que aprender de mis propios errores. Y además luego me da cierta rabia porque dices, jolín, si esto ya lo había leído yo en este libro y yo he tenido que tropezar en esta piedra. En mi caso es así. Sí que es verdad que hay que minimizar los riesgos, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a mí me gustaría ser sabio y con lo que he leído te aseguro que no tendría ni por qué cometer ningún error. Isabel me pide un ejemplo. A ver, de todas las cosas que he hecho, ¿qué ejemplo? Es decir, yo en mi caso quería dedicarme al coaching y quería dedicarme, pues, por ejemplo, al coaching personal, tener gente en mi casa, vivir cómodamente y tal. Entonces, al final, sí me estoy dedicando al coaching, pero no en el ámbito que yo pensaba. Es decir, sí que tengo clientes personales. Bueno, a mí también me ayudó mucho un libro. No lo he comentado antes, pero soy autora de un libro que se llama La Buena Ruptura, que publiqué en julio del año pasado y que la verdad que ha tenido un éxito importante, que dicen que los libros son como los hijos que toman vida propia. En nuestro caso, lo publicó con un compañero, ha sido así. El libro toma vida propia, tú lo sueltas al mercado y él va haciendo su camino, ¿no? Entonces, bueno, yo soñaba con eso, con tener clientes, con estar tranquila, con tener mis sesiones y tal. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy haciendo otras cosas de coaching. Tengo algunos clientes, pero lo que estoy haciendo más es a empresas, por ejemplo, coaching educativo. Tengo un proyecto muy bonito de coaching de tutelado de menores. Y luego, por ahí también tengo muchísimos proyectos más, ¿no? Y pequeñitos. Otro de mis objetivos también es dedicarme a generar ingresos pasivos. Para mí el libro es un tema de ingresos pasivos y también me estoy dedicando a generar temas de esos. E intento que mi trabajo diario no me aparte de mi objetivo final, que son, pues eso, pues escribir y estar más tranquila. Isabel, espero haberte aclarado. Y si no, me lo dices y sigo. ¿Qué es más difícil, ir hacia adelante con un sueño
o huir de lo que no quieres. Huir de lo que no quieres. Es que creo que al final delante siempre hay un sueño, ¿no? Si no, ¿de qué sentido tiene huir si no vas hacia ningún lado? Te dejo ahí la pregunta. Generar expectativas puede provocar la frustración. Generar expectativas puede provocar la frustración. Bueno, yo creo que la frustración. ¿Dónde yo tengo frustración, por ejemplo? Es que estoy intentando buscar un ejemplo de que generar expectativas puede provocar la frustración. Y no se me ocurre. No se me ocurre ninguno. Para mí, es que yo creo que la frustración en cada uno de nosotros está en un sitio determinado. Es decir, para mí la frustración es no irme detrás de mis sueños, pero para Íñigo, por ejemplo, la frustración, por lo que comentaba, parecía que estaba fuera de la zona de confort. No lo sé, tampoco no sé si he respondido a la pregunta, pero si no, bueno, sigo. Ahora fuera estás en la jungla y lo peor es que hay caníbales. No me importan los leones, pero sí las personas. Sí que es verdad que afuera es la jungla y que a veces te sientes complicado ganándote la vida. Yo he decidido, no sé si va por ahí, Íñigo, la pregunta, yo he decidido que en la jungla no me meto. Es decir, yo, por ejemplo, he decidido vivir en consonancia con mis valores y prefiero vivir así y que las cosas salgan como tienen que salir que estar peleándome por contratos con algunos leones y caníbales que sí los hay. Entonces, yo he decidido vivirlo, disfrutarlo, vivir contra mis valores y de momento no me va demasiado mal. Y estoy de acuerdo, lo que me importa son las personas, pero más que las personas, a mí lo que me importa son las personas que tengo cerca y sobre todo vivir con mis valores. Eso para mí es fundamental en todos los ámbitos de mi vida. Frustración porque no alcanzas esas expectativas. Ya entiendo, Cristina. Bueno, al final la frustración es como el miedo. ¿Qué quieres? O sea, la frustración es, vale, yo tengo unas expectativas, no las alcanzo y mientras tanto, ¿qué voy haciendo? O sea, ¿a qué es debida? Es decir, voy adaptándome a las circunstancias, voy moviéndome, pero sigo teniendo mis expectativas. Yo supongo que por expectativas te estás refiriendo a tu objetivo delante, ¿no? Entonces, si yo tengo mi expectativa, en tu caso, objetivo, en el mío, delante, y no lo voy consiguiendo, sí que es verdad que puedo frustrarme. Puedo decidir quedarme con esta frustración y volver atrás o adaptarme en cada momento a las circunstancias para seguir caminando en relación a mi objetivo. No sé si ahí ha quedado claro. Vale, proponerte objetivos que no consigues. Bueno, ¿por qué no consigues estos objetivos? Pues lo mismo de antes. Es decir, yo creo que el objetivo debe ser lo suficientemente tuyo para que lo puedas alcanzar, pero no supeditado a algo muy en concreto. Por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo de la comida a domicilio. ¿Qué había detrás del objetivo de esta persona? Pues quizás el objetivo de esta persona pues era... ¿Cuál era? ¿Era ganar dinero? ¿Era dedicarse a cocinar? Entonces, si el objetivo era ganar dinero, lo que está claro es que esa empresa no le permitía ganar dinero. Si su objetivo con esa empresa era dedicarse a cocinar, lo que está claro es que dedicarse a cocinar con esa empresa tampoco le funcionaba. Entonces, hay que ver en cada momento cómo adaptarse a las circunstancias dependiendo de cuál sea el objetivo final que tú estás persiguiendo. Espero haberme explicado. Dice Andrés Aguilar que salir de la zona segura genera una habilidad importante, el ejercitar nuestro pensamiento. Es sabido por la ciencia que usamos solo el 20% de nuestra capacidad mental. Hay un 80% que descubrir que eso solo lo logramos saliendo de esta zona. Bueno, yo aquí añadiría que usamos el 7% de las capacidades conscientes, que es esta zona de la cama prefrontal, que es así una cosa finica, y el otro 93% es inconsciente. Entonces, si miramos nuestro pensamiento cerebral, es decir, la mayoría de decisiones que tomamos
están tomadas por creencias que tenemos, por nuestros valores, por nuestras capacidades, por un montón de cosas, que es lo que trabajamos pues, cuando estamos haciendo coaching. Es decir, para poder hacer que toda esta parte inconsciente trabaje un poco a tu favor. Pero sí, Andrés, estoy de acuerdo que igual que la capacidad de trabajo, que cuando estás trabajando para otros es de un 20% y cuando trabajas para ti mismo suele ser del 80%. Dice Isabel que desde que tuvo a su hija se volvió bastante más médica. ¿Cómo podemos convivir con maternidad y salir de la zona de confort? Mira, Isabel, no sé si al principio te acuerdas que he comentado que, bueno, que yo he tomado la decisión de ponerme por mi cuenta por mis hijos. Y ahora que lo preguntas, pues te lo voy a contar. Lo voy a contar. Es que a mí me pasó lo contrario. Yo tengo 2 hijos, uno de 5 y una de 2. Va a hacer 3 ahora. Y entonces el niño es el mayor. Con el niño no salí de mi zona de confort. Pero la niña, cuando era pequeña, tenía 3 meses, me acuerdo que que ahí fue donde tomé mi decisión, que la estaba mirando y le dije, y pensaba, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que esta niña llegue, pues, donde le dé la gana, que sea libre y que sea feliz? Y entonces a mí me llegó al corazón. Y o sea, me contestó ella, me dijo, bla, 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 y yo entendí, pero ¿cómo me lo vas a enseñar, mamá, si tú no puedes hacerlo, si tú no lo estás haciendo? Y a mí eso es lo que me dio y lo que me da día a día la valentía de seguir. Bueno, ahora reconozco que no necesito esa valentía, pero sí me la dio. Yo dejé mi trabajo cuando mi hija tenía 6 meses. Espero también haberte contestado. ¿Cuál sería el primer paso que habría que dar para salir de tu zona de confort? Bueno, esto depende de ti mismo. ¿Cuál es el paso que tú necesitas y dónde quieres llegar? Yo creo que el primer paso es tener un plan, minimizar riesgos, ser creativo, analizar de qué posibilidades puedes llegar. Posiblemente, si a veces recortando gastos es una de las posibilidades de minimizar riesgos, o viviendo de otra forma. Es decir, el paso, Santiago, es algo que tienes que decidir y que trabajar tú solo. No te puedo decir más. Isabel, hola, yo tengo 3 hijos y ellos son un motivante mágico. Perfecto, Andrés, totalmente de acuerdo. Entonces Hugo comenta que para él la frustración es que actualmente compré una franquicia inmobiliaria y un negocio a nivel nacional y está muy contraído. Entonces trabajar y resistir y mantenerte en el mercado algunas veces es frustrante. Sí, entiendo que es frustrante. Y yo creo que cuando hablamos de empresa es muy importante saber cuál es tu límite. Es decir, hasta qué momento puedes aguantar el riesgo para no morir en el intento. Y en ese momento volver atrás. Esto es lo mismo que con las rupturas. Bueno, el libro que he comentado es el de La buena ruptura, que es de coaching para divorcios. Entonces, mucha gente cuando deja a su pareja sigue intentándolo, sigue intentando volver un año y otro y persisten y algún día volverá y algún día se dará cuenta. Entonces, yo creo que ahí es importante establecer el momento en que vas a dejar de luchar por eso y el momento que tú necesitas hasta qué momento necesitas luchar por eso. Entonces, en la empresa es lo mismo. ¿Hasta qué momento estás dispuesto a endeudarte y a sacrificar tu vida para seguir persiguiendo tu sueño? Este límite lo tienes que marcar tú. Y este límite se tiene que marcar mucho antes. Es decir, yo en mi caso no estaba dispuesta a hipotecarme para perseguir mi sueño. En mi caso era importante tener el dinero justo y suficiente para poder sobrevivir 2 años. Y me marqué ese límite y lo conseguí. Hay gente que cambia de valores diariamente según conveniencia. Bueno, lo de los valores, si están bien definidos y bien trabajados, no los cambias según conveniencia. Y eso te lo aseguro. Andrés Aguilar, hay que vernos en proyección. Uy, perdón, te he perdido. Hay que vernos en proyección cada 3 años, totalmente de acuerdo. Y yo incluso creo que cuando estás empezando hay que ir analizando la proyección en periodos mucho más cortos de tiempo. Porque es muy importante perderte, y ese error también lo he cometido yo, en negocios varios que no te llevan a algún lado. Y de eso también habrá otro libro. Yo creo que emprender, si estamos hablando de emprender,
Si estamos hablando de conseguir más clientes, eso también tiene connotaciones emocionales. Si estamos hablando de crecer, eso también tiene connotaciones emocionales. Salir de tu zona de confort, sea para lo que sea, tiene, es un trabajo emocional muy importante que hay que modular junto con un buen plan de acción. ¿Y si nos centrásemos más en el presente y no tanto en los objetivos? Mira, Germán, yo creo que sí, que es muy importante centrarte en tus objetivos a la vez que te centras en el presente y disfrutar del momento. Porque tal como comentaba, cuando lo miras hacia atrás te das cuenta de que sufriste en vano porque ahora lo recuerdas con cariño. Hay un proverbio chino, creo que es, bueno, los proverbios estos chulos, cuando no sabes de qué es un proverbio, dices que es chino. Hay un proverbio chino que dice que hay que vivir como si estuvieses en el último día de tu vida y hay que pensar como si te quedasen 100 años de vida. Es decir, tuvieses que mantenerte durante estos 100 años. Proyectar nuestra felicidad en un objetivo en el futuro. Implícitamente nos estamos atribuyendo la etiqueta de personas incompletas. ¿Y si ya somos completos? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que ir a por tus objetivos y alcanzarlos forma parte de evolucionar y de trabajar. Y esto no significa que seas completo o incompleto. No sé, esta es un poco mi opinión, ¿no? No sé, estoy viendo... ¿Por qué cuando uno está remando a tope se encuentra solo con gente tóxica? No te topas con animadores. Bueno, la gente es tóxica siempre que tú quieras que te intoxique. Y eso tenlo clarísimo, Íñigo. A ver, venenos para hormigas, para ratas, para todos, hay en todas las tiendas. El tema está que tú vayas y decidas tomártelo. Si tú decides no tomarte ese veneno, no la vas a pagar. Entonces, si tú decides que quieres que la gente tóxica te alimente, adelante. Pero si decides que no te alimente, eso es un trabajo tuyo que tú puedes decidir perfectamente. Y también es difícil, o sea, es mucho más fácil resistirte al veneno de rata, ¿eh? Pero es algo que trabajándose lo puedes hacer. Y es más, es un gustazo cuando todo esto, cuando las cosas te van bien, plantarte delante de la gente tóxica y sonreír. Bueno, hay que seguir tu instinto y arriesgarte, Mauricio, totalmente de acuerdo en que sobre todo más que tu instinto también y tu intuición, pero también tu esencia. O sea, hay que intentar vivir con quien tú eres y con la esencia que tú tienes. Por ejemplo, hay esencias más de vocación de servicio, hay esencias más de vocación de empresa, hay esencias más de vocación de creación. Y hay que vivir con tu esencia. Y cuando montas tu empresa o cuando buscas tu trabajo, hay que hacerlo con la esencia de quien tú eres. Yo creo que esto es muy importante en la vida. Mm, El guerrero solidario, Andrés Aguilar, bueno, yo me lo apunto porque soy muy de pelis. La envidia es el deporte nacional y he llegado a creer que hay gente que te envía pensamientos negativos y creo que estos afectan. Lo mismo, sigo diciendo, es una cuestión de que tú decides tomar los venenos, las envidias y todo. También, si a ti te molesta, también está la opción de cambiar un poco de lugar y de sitio. ¿Sabes? Siempre puedes encontrar un lugar donde te sientas más cómodo. A veces las habilidades laborales no son seguro del éxito. Hay que trabajar, dice Andrés Aguilar, hay que trabajar en habilidades personales, morales y éticas. Hay que trabajar en uno mismo. También estoy de acuerdo. Um, Hay que trabajar y sobre todo potenciar estas habilidades. Andrés me dice que lo más difícil es lidiar con la gente. Bueno, para mí es fácil. Para mí lidiar con la gente está siendo fácil. Una vez que es lo mismo, ¿no? Cuando tú adquieres esa habilidad, al final es algo que te sale
natural. ¿Sería posible que indicaras un ejercicio para no comprar lo que te venda una persona tóxica? Sí, muy fácil. Mira, márcate un círculo en el suelo y decide un momento de tu vida en que tú te hayas sentido fuera de esta toxicidad de la gente, ¿no? En que te hayas sentido libre, en que te hayas sentido feliz, en el momento en que más seguro te sientas, yo qué sé, cuando superaste ese examen, cuando conociste a esa persona, cuando fuiste muy valiente. Decide. Es que bueno, quedan muy pocos minutos y es difícil de explicar, pero bueno, podéis contactarme, ¿eh? Estoy en angelacobas.com y podéis encontrarme por ahí. Entonces, decide cuál es tu momento, cuál es ese momento que realmente te sientes bien. Cierra los ojos, siéntelo, huélelo, saboréalo y ponle un nombre, el nombre que tú quieras. Entonces, cuando te encuentres con una persona que está, o sea, que tú sientas que es tóxica para ti, di esa palabra mágica, ese nombre que le hayas puesto a ese círculo donde tú te sientes seguro y tranquilo. Y aprende a volver a sentir la emoción que tienes ahí. Allí ya verás cómo puedes superarlo, cómo puedes hacer que esta toxicidad no te afecte. Isabel dices que mi madre me decía que fuera funcionaria. Pues eso son creencias. O sea, cuando los padres nos indican que busquemos un trabajo seguro, esa también la he tenido que superar yo. Cuando los padres nos dicen que busquemos un trabajo seguro y que ahí vamos a estar bien, pues eso lo compramos y en la vida buscamos esto. Hasta que, bueno, eso también es un trabajo que se hace de evaluar qué creencias te llevan o no te llevan a los deseos que tú quieres. Entonces tú decides qué creencias dejas de tener. Esto forma parte del 97% inconsciente que tenemos en el cerebro. ¿Qué creencias quieres que sigan con tu vida y qué creencias quieres que no sigan? La envidia y la crítica por detrás, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos. Que siempre se ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Bueno, tú decides comprarte. Si tú compras esta toxicidad, es como ir a la frutería y comprar fruta envenenada. Si tú quieres comprar envenenado, fruta podrida. Si tú quieres llevarte esta fruta podrida, te la llevas. Pero si la quieres dejar en la frutería, la puedes dejar. Al final es tu lección. No podría seguir un consejo financiero con alguien que no tiene trabajo. Creo que si tú juntas con personas vacías, tu pensamiento será vacío, pero si tú juntas con personas sabias, tu pensamiento será sabio. Bueno, de juntas, bueno, yo creo que al final terminas rodeándote de la gente que te llena y la que no, pues la vas abandonando por el camino, no sé. Bueno, realmente yo creo que sí que, o sea, igual que puedes comprar la fruta podrida, si te deseas de forma sabia, si te rodeas de gente sabia, pues sí que se te pegan cosas, estoy de acuerdo, eso sí, pero de la gente tóxica, pues da igual, ¿eh? Hay gente tóxica de la que no te puedes liberar porque viven por ahí, ¿sabes? Y a veces tienes gente tóxica en tu familia, y claro, no vas a dejar a tu familia, ¿sabes? Pero sí que rodearte de personas sabias hace que se te peguen cosas, segurísimo. No tengo Skype, Andrés Aguilar, pero bueno, podéis encontrarme en el correo electrónico, pero no tengo Skype. Bueno, tengo Skype, pero se me olvida la contraseña y no lo uso nunca. Pero bueno, tengo otras cosas, tengo Hangout, tengo FaceTime, tengo mail, tengo teléfono. Bueno, y ya creo que ya mi cita o frase inspiradora favorita. Más vale perderse a uno mismo, no, más vale arriesgarse a perder el equilibrio momentáneamente que arriesgarse a perder uno mismo. Esta es mi frase inspiradora favorita. Y es de un señor, un filósofo del siglo pasado o del anterior, con un nombre súper raro, algo Kierkegaard, algo así. Ahora me habéis pillado en bragas y, bueno, en bragas no, que estoy vestida. Me habéis pillado mal y no, y no me sale, ¿vale? El nombre del autor. Como propuesta para el emprendimiento y ahorro de los cotizantes, de verdad, salario mínimo interprofesional, pues no tiene prima de riesgo. Bueno, esto supongo que es una propuesta para el gobierno, ¿no? No para mí. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, ya sabéis dónde me tenéis. Muchísimas gracias a Talentus por darme la oportunidad de hablar con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí y, bueno, buenas tardes.